Amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en este segundo episodio de este increíble descubrimiento que ocurrió en octubre y noviembre de 1965, 88 kilómetros de la costa del Perú. Este descubrimiento, como recordarán, estuvo a cargo del jefe de la expedición de biología marina, el oceanógrafo y biólogo marino norteamericano Robert James Menzies, quien, por cosas del destino, mientras cruzaba el barco Anton Bruun, por las aguas del Perú, justamente debajo de la zanja Milne Edwards, o el trench como llaman Milne Edwards, que es una zanja que en algunos lugares, en esa parte del Perú, alcanza la profundidad de 6.000 metros. Y es en ese momento que el sonar, al tocar con el fondo del mar, rebotó, digamos así, las imágenes y encontró una anomalía, digamos, geológica, algo muy extraño, lo que lo obligó a lanzar una jaula con carnada para los crustáceos de gran profundidad, de lo cual él había venido con una delegación de científicos a investigar, como era algo muy recurrente del barco Anton Bruun y de otras expediciones en distintas partes de países del mundo. En ese sentido, también acopló una cámara fotográfica submarina de la época y logró tomar esta foto que es conocida. Fueron diversos los medios de comunicación norteamericanos que publicaron diversos artículos con un título muy sugestivo que decía "La ciudad submarina en el Pacífico". Pero de todos estos artículos, el que dio una validez y fue mucho más serio es la revista Science News de abril de 1966, con un artículo publicado por la bióloga Barbara Tafti. Barbara Tafti no era cualquier periodista sin desmerecer esta profesión, sino que era también una bióloga que prácticamente había hecho un trabajo, ya tenía un recorrido académico, así como de investigación, que había publicado varios documentos científicos, así como también libros. Ella entrevistó a Robert Menzies y allí es donde uno se entera que hubo mayor información, porque hay que leer entre líneas. Cuando digo mayor información es que en cada entrevista Menzies hablaba de algo más, de alguna información, y muchos me han preguntado dónde hay más fotos. Pregúntense ustedes, amigos, por qué en 50 años solamente hay una foto. Esa es la única disponible foto que hay, pero eso no significa que se haya tomado más fotos. En este segundo episodio vamos a hablar de eso, porque la pregunta es, ¿solamente existió esta foto? Pues no es así. Si nosotros vemos la carátula, vemos que la foto, para mi entender, ha sido recortada. No es toda una fotografía, sino que fue recortada, fue tomada de arriba hacia abajo. Y prácticamente están los megalitos, como él lo llamaba, pilares de piedra, ¿no?, en el fondo del mar. Messi le lo denominó así. Para mí son megalitos, ¿no?, realmente, en las cuales se observa que están como a 1,5 metros de la superficie, prácticamente unos 4 pies, que según sus cálculos, según sus propias palabras, tenían como unos 60 metros de diámetro, 60 centímetros de diámetro, porque la foto fue tomada antes de llegar al fondo del mar. En esa altura, con la tecnología de la época, fueron tomadas esas fotos. Y lo que cabe también agregar, amigos, y tener en cuenta es que hay un grabado, y es posible que existan más grabados en esa piedra, un solitario grabado, una suerte de símbolo en las cuales esto lo dejó un ser humano. Entonces esto nos invita a pensar que no estamos hablando solamente de algo muy extraño, de algo que ocurre cada cierto tiempo, que es una anomalía geológica submarina. No es así. ¿Por qué digo esto? Porque esto significa que hubo la presencia inteligente de un ser humano o de seres humanos. Por lo tanto, estamos hablando de piedras talladas de origen antropogénico, es decir, que hubo manipulación humana en estas piedras talladas. Para comprender mejor esta información, nos vamos nuevamente a ver el artículo publicado por el Science News el año 1966, para ser más exactos,
en abril. Y allí sale el título Hallado en el Pacífico, como ustedes pueden ver. Y debajo en el subtítulo, en líneas generales, dice: un grupo de arqueólogos y oceanólogos encontraron unos restos de piedras sumergidos en el fondo del mar. Pero a medida que transcurre la información, como se inicia en el artículo, vemos que Menzies dice algo más. Menzies habla definitivamente de 5 megalitos. Y esta es la descripción. Presten atención a cómo comienza este artículo de la revista Science News, que dice así: extrañas columnas, rocas talladas se muestran en esta semana en la portada, algunos con escrituras en ellas. Han sido vistas por las cámaras a 6.000 pies debajo del mar en las costas del Perú. Este desconocido Atlantis del Pacífico se encuentra a mucha profundidad para ser explorado desde la superficie. Lo dice el doctor Robert Menzies, director de la investigación oceánica de la Universidad de Duke, laboratorio marino ubicado en Beaufort, Carolina del Norte. Se necesita un vehículo en las cuales pueda llegar a grandes profundidades para una observación más precisa. Y aquí Menzies pasa a explicar lo siguiente: 2 columnas verticales de aproximadamente 2 o más pies en diámetro, prácticamente unos aproximadamente 60 centímetros, son los 2 pies, fueron vistas extendiéndose a 5 pies fuera del barro, es decir, aproximadamente 1,5 metros. Estas 2 columnas estamos observando aquí en el dibujo. 2 más han sido halladas caídas y estaban parcialmente cubiertas, y otra angular cuadrada que también ha sido visto, dijo el doctor Menzies. Aquí explica un total de 5 megalitos, amigos. En otras palabras, un muro que ha colapsado. Estas piezas o estas piedras fueron vistas desde la superficie desde el barco, llevando un aparato en los cuales bajaron las cámaras y que se ubicaron a pocos pies desde el fondo del mar. En esa altura, desde ese ángulo, fueron tomadas estas fotos. Por lo tanto, Menzies logró tomar más de una foto, porque aquí explica prácticamente lo que vendría a ser parte de un muro que ha colapsado con 5 megalitos, en las cuales una de ellas se ve que tienen grabado sus escrituras. Seguramente esto se puede ver en las demás fotografías que no se encuentran. Obtengan sus conclusiones, amigos. Continuamos. ¿Qué significa esto? Que es no una probabilidad, sino realmente fue un hecho que se tomaron más fotografías y que estas fotografías han llegado al conocimiento público y llegó a la prensa. Basta con la información que salió con este descubrimiento y que realmente todo aparentemente quedó en la nada. Y digo aparentemente porque no es así. Esto me ha llevado un buen par de años de investigación y continúo investigando. No es fácil encontrar información de un hecho que se perdió entre las noticias, se perdió en el tiempo hace medio siglo aproximadamente. Ha sido difícil, pero creo que la paciencia y la persistencia paga cuando uno quiere hacer una investigación de un hecho que por alguna razón, y eso también lo vamos a ir desarrollando, simplemente quedó en el olvido. Como vemos, yo insisto en decir que ha habido más fotografías debido a esta descripción. Si él ha descrito, no es porque bajó con un sumergible, porque no estaba esperando descubrir nada. Era un buque, una nave científica, la que estaba explorando el fondo marino de las aguas territoriales del Perú en ese momento. Lo que se ocurrió es que hubo 2 días o 2 instancias, 2 momentos en las cuales ocurrió esta investigación, descubrimiento. ¿Por qué? Primero, Menzies se encuentra el sonar en un lugar donde él dice también en otras entrevistas que solamente hay agua y sedimento, es decir, el océano, el sedimento compactado, la arena en el fondo del mar.
No hay vegetación, no hay rocas, no hay nada. Esta zona se caracteriza por eso. Entonces el sonar, al encontrar, vuelvo a repetir, estas anomalías, estas extrañas reportes, lanza una jaula con carnada y también acopla una cámara submarina para llegar a esas profundidades de acuerdo a lo que había dado el sonar. Allí donde toman las fotos, al momento de revelarse las fotos, recordemos que no estamos hablando de fotografía digital, sino fotografías en blanco y negro con la tecnología de la época, con sus respectivos negativos, se da una gran sorpresa que prácticamente cambia la vida de Robert James Menzies. Eso ocurrió el 29 de octubre de 1965. De acuerdo a la bitácora, él regresa con la nave Anton Blum nuevamente al mismo sitio, de acuerdo a la latitud y longitud, el 9 de noviembre. Y ahí es donde toma más fotos. Y al haber regresado, yo asumo que el sonar captó la misma anomalía. Nuevamente sumerge la cámara y se toman más fotos. ¿Y esto qué significa? Significa que estas fotos están ya sean digitalizadas, ya sea en papel, como era de la época. La situación es que yo me he comunicado con varios bibliotecarios de la Universidad de Duke, porque Menzies era director del laboratorio marino de la Universidad de Duke en Beaufort, Carolina del Norte. Y realmente no encontré nada. En ese aspecto no encontré nada, porque realmente esto ha sido archivado, digámoslo así, por decirlo de manera más elegante. Entonces, eh, viendo toda esta situación, se repite, regresa al lugar, entonces puede tomar más fotografías. Y él fue un convencido de eso. Y él quería continuar con esta investigación. Es más, era un hombre, como dije en el primer episodio, un científico de mente abierta. Obviamente, hace medio siglo aproximadamente, no había tanto barullo, tanta confusión, tanta información hasta a veces tóxica y mezclada con leyendas y otras cosas más como existe ahora con respecto a lo que se dice y se habla de la Atlántida, por decirlo así. Este caso aquí en Sudamérica, aquí frente a las costas peruanas, es completamente distinto. Esta es una información, digamos, fresca, reciente, que fue un lugar en una profundidad determinada donde una cámara encontró estos megalitos, donde el sonar registró anomalías geológicas o extrañezas en el fondo del mar donde no debe existir, de acuerdo a Menzies. Pongamos eso en claro primero. Segundo, como lo dije en el primer episodio, Menzies nunca fue ridiculizado, apartado, censurado de los círculos académicos. No fue así. Por el contrario, él después comenzó a trabajar en la Universidad de Florida o Florida, donde continuó sus trabajos académicos y de investigación, así como también publicaciones de investigaciones conjuntas con otros científicos sobre estos temas, los temas de biología marina y oceanografía, así como también realizando expediciones. Por eso la muerte lo halló en Costa Rica en 1976, lamentablemente. Ahora bien, he querido también buscar en la revista Science News e inclusive comunicarme con el departamento de colecciones y ediciones antiguas de la misma revista Science News, pero sin suerte alguna. Justamente esa edición de abril de 66 no se encuentra, así como lo llegan. Traté infructuosamente. Me comuniqué por correo electrónico, hice una llamada, nunca me respondieron, dejé una persona encargada que a la llamada, no existe ese ejemplar. Asimismo, he ido también a eBay, donde uno encuentra colecciones de otras revistas que en esas épocas de los 60 causaban furor, como Mecánico Popular o selecciones, Reader Digest, Popular Mechanic. Esas colecciones justamente de ese año, de ese trimestre o de esa época, tampoco existe. Ese ejemplar ha desaparecido del mapa. Qué coincidencia, ¿no es cierto? Estas son las cosas como
callejones sin salida que uno se encuentra cuando va investigando. Lo curioso de todo esto es que hay un registro. Menzies nunca fue censurado, criticado o prácticamente dejado de lado por sus colegas de la academia. Inclusive hay una carta del Smithsonian que en su momento voy a mostrar, en las cuales cuando fallece Menzies le hacen un elogio, un homenaje a su carrera académica. Eso no se hace con alguien que prácticamente perdió noción de la realidad y comienza a hablar de cosas fantásticas. Todo lo contrario, es un apoyo a su trabajo académico que en vida realizó en Menzies, y eso hay que tomarlo en cuenta. Asimismo, decirles a ustedes que en la explicación que he dado de estos y el dibujo que me he permitido hacer de estos 5 megalitos, hay algo más. Yo no pienso que solamente hayan sido megalitos, es decir, un muro que se ha venido abajo o que está cubierto por el fango y el barro del fondo del mar. Tenemos que ponernos a pensar, y en este sentido yo asumo que esto ha sido parte de un muro que ha colapsado. Ha colapsado seguramente debido a un inimaginable desastre natural, un evento catastrófico, cataclísmico, que debe haber afectado una región o una masa de tierra que se encontraba sobre el nivel del mar miles de años atrás. De esto hemos escuchado en otras leyendas y en otras historias, en las tradiciones orales de antiguas poblaciones como la India, la misma Atlántida, que habla muy bien en los libros de eh, Timios y Critias de Platón, etcétera, etcétera. En este caso, no hay ese tipo de riqueza, digamos, de tradiciones orales escritas, de crónicas o algo parecido. Eso es completamente distinto, pero queda la evidencia fotográfica, queda el testimonio de Robert Menzies y queda también a nosotros iniciar una búsqueda con esto al respecto. Por ello es la creación de una nueva etapa de la Asociación Civil Lux Nova Research and Exploration, que originalmente Lux Nova ya está registrada en los registros públicos del Perú desde el año 1993 y que ahora nosotros estamos trabajando con un grupo de amigos yéndonos de viaje a distintos lugares para recopilar información y hacer exploraciones para un futuro documental. Esta información no la puedo dar en etapas o videos completamente porque hay que entenderlo en todo su panorama. Lo que estoy haciendo actualmente es brindarles información, adentrar a las personas que están interesados en esta investigación que continúa y continuará, también espero, con el apoyo de todos ustedes. El trabajo y la ética del científico Robert Menzies, en ese entonces que trabajaba para la Universidad de Duke, fue realmente valiosa. La información que he logrado obtener a través de este tipo me da la tranquilidad de poder decirlo así y comunicárselo a todos ustedes. Así que espero que les haya gustado este segundo episodio. No hay más fotografías. ¿Cómo me gustaría que fuesen las fotografías? ¿Cómo no? Pues aparecieron en el transcurso de estos 50 años. Pues obedece a otras razones que también vamos a seguir explicando. Vamos a seguir explicando en futuros videos. Y también tomen en cuenta esto finalmente, amigos. Si hay un grabado que estuvo en esta roca que fue tallada, manipulada por seres humanos, significa que hay algo más. Hay una parte de nuestra historia que simplemente yo llamo fábula interrupta, que viene a ser historia interrumpida, que prácticamente borró todo de cero y francamente nosotros no tenemos idea de nuestro gran y lejano pasado. Ocurrió en la prehistoria, ocurrió en la protohistoria, todo es cuestión de tiempo. Las investigaciones no son de la noche a la mañana y quisiéramos tener las respuestas quizás en video de 10 minutos, pero la realidad, estimados amigos, no es así. Más bien, quiero agradecer a todos ustedes que me sigan, que me dejen sus comentarios y qué es lo que piensan, que obtengan sus propias conclusiones, y que desde ya yo les agradezco mucho. Así que, como digo siempre, suscríbete a mi canal, difunde este video y estamos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias.